Buenos días a todos, hermanos. Buenos días. Este himno es para gloria y honra de Dios. Amén. Mi Dios y yo. Volumen, ¿sabes? Mi Dios y yo andamos por el prado, amigos íntimos en comunión. Me habla Él, le cuento mis pesares, mi Dios y yo charlamos al andar. Me habla Él, le cuento mis pesares, mi Dios y yo charlamos al andar. Me cuenta de los años de antaño, cuando hizo planes para yo existir, cuando era todo solo oscuro velo, poder vivir la inmensa gloria ver, cuando era todo solo oscuro velo, poder vivir la inmensa gloria ver. Mi Dios y yo al caminar por siempre conversaremos en plena amistad. Los siglos pasan con sus vanidades, mas Dios y yo eternos y sin fin. Los siglos pasan con sus vanidades, mas Dios y yo eternos y sin Es bueno escuchar, ¿verdad? Esa música tan melodiosa, tan especial. Gracias, damos a la hermana por brindarnos esta hermosa melodía en esta mañana para honra y gloria del Señor. Amén. Mis hermanos, en esta exacta época en que nosotros vivimos, a nadie nos caería mal una herencia, ¿verdad? Yo no sé a cuántos nos gustaría que nos heredaran algo, ¿sí? Depende de la herencia, ¿verdad? Sí. No tanto hablando de la herencia genética, porque ahí hay tantas cosas involucradas, ¿verdad? Pero sí de herencia, de propiedades. Cuando nosotros hablamos de herencia, escuchamos, ¿verdad? De eso, inmediatamente se viene a nuestra mente ese aspecto. Pero saben, el Señor ha prodigado a su pueblo herencia tras herencia cada vez, ¿sí? Pero estamos hablando de herencia espiritual, ¿verdad? Y por eso es que muchas veces, y en el último libro de la Biblia, Apocalipsis capítulo 3, hablándole el Señor, amonestando a la iglesia de la Odisea,
le dice, porque tú dices que eres ¿qué? Rico y que te has enriquecido y que no tienes necesidad de nada. Lo está hablando en ese contexto, en el contexto espiritual, ¿verdad? ¿Cuánta verdad el Señor no le ha dado a su pueblo? ¿Cuánta verdad el Señor no ha depositado en las manos de sus siervos para que la puedan compartir? ¿Sí? Entonces, algunas facciones de la iglesia se han envanecido, ¿verdad? Con aquel conocimiento. Yo no digo a veces individualidades, pero también a veces grupos que se han dado a la tarea de pensar que son los únicos que pueden opinar y son los que manejan, ¿verdad?, la verdad, cuando la verdad absoluta la tiene solo y la maneja solo ¿quién? Dios. Entonces, mis hermanos, el Señor ha depositado en nosotros una herencia que tiene dos aspectos bien interesantes. Una herencia de tipo espiritual, pero también una herencia organizacional, ¿sí? De organización. Y eso lo encontramos nosotros registrado en la palabra. La primera parte, vamos a hablar de estas dos partes solamente, porque no nos vamos a extender tampoco allá, ¿verdad? Porque pudiéramos hablar mucho al respecto y pudiéramos pasearnos por la Biblia, pero nos vamos a basar específicamente en lo que ha sido esa herencia que el Señor nos ha dado, ¿sí? Para nosotros. ¿Y por qué quizás hablamos de esto en estos momentos, hermanos? Porque es que necesariamente nosotros tenemos que estar firmes en lo que hemos creído. Tenemos que apreciar las cosas que el Señor nos ha dado. Tenemos que fortalecernos, ¿verdad? Y estar seguros de que lo que el Señor ha dispuesto para nosotros, los que ha llamado, ¿verdad?, a la salvación, son cosas seguras, son cosas ciertas y son cosas que pronto se han de cumplir todas. Entonces debemos tener esa seguridad. Hoy día no podemos estar bamboleando, ¿verdad?, espiritualmente de aquí allá y de allá acá. No podemos estar, ¿verdad?, como un péndulo, que hoy estoy aquí, hoy estoy allá en mi vida espiritual. El Señor espera que yo esté como aplomadito o aplomadita, ¿verdad?, en caso de las damas. ¿Sí? Porque, ¿saben? Hoy hay tanto viento de doctrina. Dentro de nuestra misma iglesia se están levantando personajes, ¿verdad? Que hay un pastor por ahí que tiene cantidad de videos en YouTube, ¿verdad? Y en Facebook y en todas las redes sociales. Es un hombre muy prominente para estas cuestiones de las social media, ¿verdad? De estas cuestiones del internet. Pero entonces, hasta esta fecha, que yo recuerde, ha propuesto 5 fechas para la venida de Cristo. ¿Sí? 5 fechas para la venida de Cristo. Y últimamente, yo creo que este mes, cuando se reunieron con él y le dijeron que se acogiera a lo que dice la palabra, él se rebeló contra la iglesia. Y ha comenzado a hablar de cada uno de los dirigentes. Y entonces yo recuerdo una ocasión que estaba viendo un video y me dijo, pero es que yo soy amigo de fulano, pero hasta aquí fui amigo de él. Sí, hablando de un hombre que ha hecho, ¿verdad?, carrera en la iglesia, digamos, del pastor Mark Finley. Él desechó la amistad de Mark Finley porque no estaba de acuerdo con lo que él decía. ¿Sí? Entonces, hermano, esto está sucediendo en el seno de la cristiandad, ¿sí? Y por eso es que nosotros tenemos que mirar la palabra. Yo le doy gracias a Dios porque hemos estado estudiando este libro de Deuteronomio, ¿verdad?, donde el Señor enfatiza el hecho de que a las puertas de la tierra prometida yo debo estar seguro de en quién he creído. Yo debo estar seguro de quién es que me dirige. Yo debo apreciar las leyes y los estatutos que Él me da. Así se lo hizo saber a Moisés para que se lo dijera al pueblo. Mire, este pueblo va a entrar a la tierra prometida. Tienen que estar seguros de ello.
que yo soy su Dios, decía el Señor. Que mis estatutos, ¿verdad?, los he puesto allí y ellos han prometido que los van a guardar. Es como si Dios dijera, no me van a salir ahora con que no los van a hacer. Porque el Señor también es un Dios celoso, ¿verdad? Pero celoso ¿en qué? En base a los pactos que Él hace con nosotros, con usted y conmigo, ¿sí? Así que mis hermanos, estos primeros libros de la Biblia, especialmente Deuteronomio y ese capítulo 28, usted va a conseguir allí las bendiciones de la obediencia, ¿sí? Acontecerá, dice el versículo 1, que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy. ¿Cuántos? Todos sus mandamientos. También Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Y le estaba hablando a un pueblo, ¿verdad? Una nación que se estaba estableciendo, ¿sí? Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Bendito serás tú en la ciudad y bendito tú en el campo. Aquí cae por su peso algunas cosas, ¿verdad?, que a veces enfatizamos demasiado, como del hecho de que tú vas a estar mejor espiritualmente si estás solamente en el campo. No, aquí dice la palabra de Dios, bendito serás tú en la ciudad y bendito tú en el campo también. O sea, para no hacer esa separación tan odiosa que a veces, porque es que los de la ciudad son mundanos. La bendición del Señor alcanza a todos donde estemos. Amén. Porque como siempre yo he dicho, el campo no es el que santifica es Cristo Jesús. Amén. Eso hay que tenerlo bien claro, mis apreciados hermanos, ¿verdad? Bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Estaba hablando el Señor en una economía eminentemente agrícola, ¿verdad? Si el Señor lo dijera hoy, podría decir, mi hermano William, bendito el auto que tú tienes, ¿sí? Exacto, bendito la casa que tú tienes, todas esas cosas, ¿sí? Dice acá, bendita serán tu canasta y tu arteza de amasar. La manera como se hacía el alimento, ¿verdad? La arteza de amasar. Bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir. Jehová derrotará a tus enemigos que se levantaren contra ti. Por un camino saldrán contra ti y por 7 caminos huirán delante de ti. Jehová te enviará su bendición sobre tus graneros y sobre todo aquello en que tú pusieres tu mano. Hermano, y esto cuenta para usted y para mí hoy día. En el trabajo que el Señor nos ha dado, ¿verdad? Donde ponemos nosotros la mano, ¿verdad? Hay gente que se especializa pues en computación, y allí donde ese siervo de Dios pone su mano, el Señor pone bendición también, ¿verdad? José es un técnico especialista en estas cuestiones de computación, pero allí pone bendición el Señor. Puede ser que yo tenga que usar un martillo, hermano Judiel, puede ser que yo tenga que usar una pala, puede ser que yo tenga que usar cualquier otra cosa, puede ser que mi trabajo sea conducir un vehículo y ahí está la bendición del Señor. Hermano, porque esto está prometido y lo digo y lo aplico a nosotros hoy porque hemos hablado al comienzo de la herencia. Esta herencia se le dio al pueblo de Israel. Pero esta herencia ha pasado a nosotros, la iglesia del Señor. ¿Sí? Entonces, dice, te confirmará Jehová por pueblo santo suyo. No por pueblo santo solamente, sino por pueblo santo suyo. Como te lo ha jurado, cuando guardares los mandamientos de Jehová tu Dios y anduvieres en sus caminos. Y verán todos los pueblos de la tierra que el nombre de Jehová es invocado sobre ti y te temerán. Aquí hay esa expresión, ¿verdad? Porque el pueblo de Israel tenía que ir a la guerra. Y de hecho, cuando el pueblo, los cananeos, escucharon de la toma de Jericó, todos los reyes temblaron.
porque ahí no se disparó una lanza, ahí no se tiró una lanza, ahí no se conocían los fusiles ni los cañones en ese momento. La ciudad de Jericó la muralla tenía 30 metros de gruesa, y esa muralla la derribó el Señor, ¿verdad? Entonces, mis hermanos, las cosas son así. Nosotros, por eso el Señor decía, ¿verdad? ¿Será que cuando el Hijo del Hombre vuelva hallará fe en la tierra? Porque es que nosotros hemos perdido mucho la fe. Y ante las primeras de cambio, nosotros a veces tratamos de echar hacia atrás, y el Señor a veces nos tiene que agarrar de los cabellos y ven, yo te quiero aquí, te voy a ubicar aquí, ¿sí? Y a veces no entendemos, hermanos, pero Dios es un Dios, como dice, leímos el Salmo 136, para siempre su misericordia. Amén. ¿Sí? Entonces, lo que el Señor prometió a su pueblo, aquí son asuntos, ¿verdad?, que constituyen el deseo de todo ser humano, ¿sí? ¿Qué ser humano no desea riqueza, estabilidad familiar, abundancia de alimentos y clima adecuado? Fíjense que hoy en día se está hablando de la cuestión del clima. Pero esto también es una de las bendiciones del Señor. Si nosotros nos manejamos bien, si nosotros cuidamos la naturaleza, indudablemente que vamos a tener buen clima. Hoy vemos los desastres que hay en el mundo, los glaciares se están derritiendo, los volcanes están haciendo explosión y se están llevando poblaciones enteras. Y según los científicos solamente ha aumentado 1 grado en no sé cuántos años la temperatura en la Tierra, y fíjense cómo se desestabiliza la Tierra, porque el Señor creó todo, ¿verdad?, en un constante equilibrio para que todo funcionara de la mejor manera. Así, hermanos, que cuando hablamos de estas cosas espirituales, dice el libro Ministerio de Curación que si los israelitas hubiesen obedecido las instrucciones recibidas y aprovechado sus ventajas, habrían dado al mundo una verdadera lección objetiva de salud y prosperidad. Si como pueblo hubiesen vivido conforme al plan de Dios, habrían sido preservados de las enfermedades que afligían a las demás naciones. Más que ningún otro pueblo habrían tenido fuerza física, espiritual e intelectual. Y esto me llamó poderosamente la atención, dice, y habrían sido la nación más poderosa del mundo. Amén. Amén. Eso era lo que el Señor tenía reservado para ese pueblo. Pero entonces ese pueblo se dejó quitar ese estatus, ¿verdad? Y hoy, pues, nombramos a otras naciones como las más poderosas del mundo. Pero nosotros vemos que fue lamentable el hecho de que el pueblo no guardara esa herencia que el Señor le daba, ¿verdad? Que la cuidara. Y ahora nosotros, hermanos, según lo afirma el Nuevo Testamento por medio del apóstol Pablo, allá en 1 de Pedro 2:9, todos conocemos, ¿verdad?, ese texto. Yo creo que me acompañen allí en sus Biblias y lo leamos. 2 de Pedro 2:9. Dice, pero vosotros sois ¿qué? Linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces esa herencia ha pasado a nosotros. Si ustedes leen el Antiguo Testamento, esto mismo se lo dijo el Señor al pueblo de Israel. Ahora el apóstol Pablo lo ratifica a su iglesia, a la iglesia de Cristo, ¿verdad? Vosotros sois ¿qué? Linaje escogido o elegido, real sacerdocio. Eso fue lo que el Señor quiso que fuera su pueblo, y siempre ha sido su interés en que nosotros tengamos todas esas características allí, ¿verdad? Por eso, ¿saben? Esa herencia espiritual que el Señor nos dio, sobre todo los mandamientos y todas las otras leyes que el Señor dio para que el pueblo se manejara de tal forma que entre ellos no hubiera enfermedad,
que entre ellos no hubiera pobres. Mire, si los grandes economistas de este mundo hubieran observado toda la planeación que Dios dispuso para la tierra, no hubiese pobres en este mundo, hermano. Seguro que sí, porque el Señor diseñó toda la tierra, ¿verdad? Y repartió para que se mantuviera en la familia donde se repartía aquel pedazo de tierra, ¿sí? Y era tanto así que había una ley, la ley del jubileo, que decía que a los 50 años todas las propiedades volvían a sus dueños, ¿qué? Originales. ¿Por qué? Porque que para Dios quiso que el pueblo entendiese que la tierra que Él les daba era su futuro, ¿sí? Y por eso hacía esa ley que volvía de nuevo a su propiedad. Los esclavos eran libertos también cuando se vencía cierto tiempo, ¿sí? Entonces, mis apreciados hermanos, todas estas cosas las dio el Señor para que el pueblo de Israel también las diera a conocer. Lamentablemente ellos se enclaustraron, ¿verdad? Los rabinos fueron muy exclusivistas y eso es una de las cosas que el Señor quiere evitar para su iglesia hoy día, hermanos, ¿verdad? Tenemos mucho conocimiento, pero no podemos ser exclusivistas y decir solamente nosotros somos los que nos van a salvar, ¿no? Nos vamos a salvar. Hay tanta y tanto pueblo de Dios en toda esta tierra. Nosotros nos contamos como iglesia, yo creo que estamos sobre los 25 millones de miembros alrededor del mundo. Hablar de 25 millones es hablar que de un país, ¿verdad? Hay países que solamente tienen 6 millones de habitantes, pero hay otros que tienen, 25, y qué de hablar de este país, 300 y tantos millones, ¿verdad? Y la China, por allá, 1000 y tantos millones de personas, ¿sí? Pero el Señor no quiso hacer, ¿verdad?, un pueblo solamente políticamente hablando, sino que espiritualmente hablando, Él nos ha dado esa herencia, ¿verdad?, como pueblo. Somos nosotros ahora los que tenemos que manejar esa herencia. ¿Cómo es que manejamos nosotros esa herencia? ¿Verdad? ¿Cómo la repartimos? ¿Cómo la administramos? Que no es otra cosa que administrar los recursos espirituales que el Señor nos ha dado, el conocimiento de la palabra. Cuando tú, mi querido hermano, te dispones a dar un estudio bíblico, tú estás pasando parte de tu herencia a esa persona. Y aunque ella no lo crea ni lo sepa, tú le estás dando a ella la oportunidad de que conozca el plan de salvación que Dios te dio a ti y me dio a mí. Qué bueno es entonces, por allí es que va, ¿verdad? Entonces la misión de nuestra iglesia, de predicar este evangelio, es decir, pasar esa herencia, administrar esa herencia de tal manera que todos en este mundo puedan conocer. Hoy día, a través de las redes sociales, se está tratando de predicar a todo el mundo, a toda la humanidad, hermanos. Y por eso es que la iglesia trata de mantener esa herencia de esos recursos, de que se traspasen, se vayan traspasando del uno al otro. Pero el principal traspaso que hacemos es en el seno de nuestra familia. Allí es donde primero tenemos que administrar esa herencia, ¿verdad? Mostrarle a los que están más cerca de nosotros, ¿verdad? ¿Cómo es que yo manejo esa herencia? Es decir, ¿cómo es mi comportamiento como cristiano para con ellos allí? El lugar más difícil para vivir el cristianismo se llama el hogar. Porque allí es donde mejor me conocen a mí. Porque yo puedo, ¿verdad?, estar aquí, como decimos allá en Venezuela, empaltolado, allá al flu, el vestido del hombre le dicen paltó, o flu, también se le llama, ¿verdad? Es un vestido, el vestido del hombre. Pero de pronto no puedo estar cumpliendo con lo que el Señor pide de mí. ¿Cómo es que administro yo esa herencia en mi hogar? ¿Qué palabras de pronto escuchan mis hijos? O mi esposa,
escucha, o mi esposa me dice a mí, porque ella también es heredera de eso, ¿verdad? Y también tiene que aprender a manejar la herencia. Seguramente siempre tomamos el hombre, pero que la mujer también tiene derecho, ¿verdad? Y tiene la oportunidad y tiene la herencia igual de salvación. Entonces, ¿cómo se maneja? Mis apreciados hermanos, allí comienza, ¿verdad?, el manejo y la administración de esa herencia espiritual. Y luego se va pasando a las diferentes personas con quien yo me relaciono. Y entonces ahí podemos ver la manera como el Señor, todas estas bendiciones se hacen presentes en el accionar de mi vida diaria, ¿verdad? Así que es un reto para nosotros. Por eso cuando en el pueblo de Israel sucedían casos de desobediencia, el Señor de una vez actuaba. Y para enseñarles que la administración de esa herencia debía manejarse de la mejor manera. Recordemos el caso, ¿verdad?, de los hijos de Aarón, Nadab y Abiú, que está registrado en Levíticos capítulo 10. Y estos dos jóvenes un día parece que tomaron más vino de lo prudente, y entonces en vez de encender sus incensarios con el fuego del altar, lo hicieron ellos por sus propios medios. Y el Señor, ¿verdad?, se lamentó de aquello. Y como estaban mal administrando la herencia espiritual, el Señor los cortó del pueblo. ¿Sí? Y le dijo a Aarón, ni se te ocurra derramar una lágrima. Qué cosa terrible, ¿sabes? Habían muerto sus dos hijos. Y el Señor no le permitió, ni te vas a rapar la cabeza, ni vas a rasgar tus vestiduras, porque eso le era prohibido al sacerdote, ¿verdad? Porque el sacerdote era un símbolo de Cristo, ¿sí? Simbolizaba a Cristo. Entonces, bueno, los tíos fueron los que recogieron los cadáveres y los sacaron del santuario. Y a veces uno se pone a pensar, pero ¿por qué Dios actuaría de esa manera? ¿Sí? ¿Por qué? Porque Él estaba enseñando a ese pueblo a administrar la herencia que Él le había entregado. ¿Sí? El caso de María, la hermana de Moisés también, que está registrado en el número 12, que todos sabemos la historia, ¿verdad? Como Moisés había tomado una esposa de origen etíope, que era de color, y entonces a lo mejor María y Aarón se veían de piel blanca y dicen, pero bueno, ¿por qué el Señor habla nomás por boca de él si él tiene una esposa que no es de nuestra raza? Y eso le desagradó al Señor y lo sacó y les, vengan ustedes tres afuera. Miren, cuando yo haya un profeta en la tierra, yo voy a hablarle a ellos en visiones y en sueños, pero no así con mi siervo Moisés, con quien yo hablo, ¿qué? Cara a cara. Le estaba diciendo, mire, ustedes han irrespetado a este hombre que yo he escogido. Ellos pudieron aducir, somos sus hermanos. No, pero ni aún eso. Él era el elegido del Señor. Por lo tanto, el respeto que hay que tener, ¿verdad? Yo recuerdo una experiencia de una madre de un pastor. Él era un pastor joven, estaba comenzando. Pero la mamá acostumbraba siempre a perseguirlo con una escoba cuando él se portaba mal, de niño. Y entonces ya él vino graduado de pastor. Y en uno de esos arranques la hermana agarró la escoba, ¿verdad? Pero se acordó de que su hijo ahora era un pastor. Y se arrodilló y lloró y le oró al Señor, ¿cómo le voy yo a tocar al ungido a Jehová? Era su hijo. Pero ve el respeto que hay, ¿no? Cuando se respetan las cosas de Dios. Entonces, mis hermanos, así son las cosas, lo que Dios elige, lo que Dios tiene, ¿verdad? Aparte de lo primero que hay que nosotros cuando vamos digamos, a manipular las cosas del Señor, ¿sí? Digo, manipular no solamente tocar con las manos, sino a veces también, digamos, predicar de su palabra. No puedo yo estarlo manipulando la palabra de Dios a mi antojo,
ni estar poniéndome a inventar cosas que no son, porque estoy manejando mal la herencia que el Señor me ha dado. Tengo que tener mucho cuidado con eso, ¿verdad? Así que yo debo pedirle primero al Señor que me ilumine a preparar siquiera, a decir aquí un texto de la Biblia. Esa es una bendición. Cuando nuestros niños, ¿verdad? El otro día creo que fue Juancito o Jeffrey, tuvieron aquí un versículo de la Biblia, inspirado por el Espíritu de Dios. Digo, yo quiero tener un versículo bíblico, y vino y lo dijo. Amén. Entonces, qué bueno es que le enseñemos a nuestros hijos a manejar la palabra de la mejor manera, ¿sí? A no estar inventando cosas ni estar fabulando acerca de la palabra del Señor, porque eso es manejo ¿de qué? De la herencia espiritual, ¿sí? Entonces, en la ocasión de Moisés, lo sacó afuera el Señor, les dijo, ¿verdad? Estuvo bajo la nube, se retiró de la nube y apareció María blanquita, como la nieve de lepra. Y Moisés se asombró y Aarón se asombró también y pidieron al Señor, y Moisés pidió al Señor y el Señor perdonó a María. Tuvo que estar 7 días fuera del campamento porque estaba contaminada, pero de nuevo el Señor le perdonó, ¿sí? Entonces fíjense, mis hermanos, cuán celoso es el Señor para estas cosas. Hoy día quizás podemos hasta insultarnos aquí en la puerta de la iglesia y salir allá y no vamos a quedar leprosos. Pero ¿qué de tu experiencia con el Señor y de tu experiencia con tu hermano? Hoy hemos hablado en la lección acerca de cómo tratarnos unos a otros, aún no siendo de la misma raza, ¿verdad? Aún siendo extranjeros. ¿Cómo es que yo me manejo? Porque es que el Señor tiene cuenta de esas cosas. La norma es que como somos todos hijos de un solo Dios, debemos tratarnos como hermanos, ¿sí? Amén. Pero ustedes saben, las nacionalidades, los idiomas, las razas, las fronteras han hecho que nosotros creemos en el mundo lugares exclusivos solamente, ¿verdad? Y cierta élite es la que tiene derecho y la otra parte no. Entonces, mis hermanos, el Señor espera que lo que tú conozcas de su palabra lo manejes de tal manera que le glorifiques a Él. Amén. Lo apliques a tu vida y lo compartas con los demás. Amén. Ese es manejo y administración de tu herencia espiritual, ¿sí? Y bueno, la otra parte es más cortica, no se preocupe. Vamos a hablar acerca de la herencia organizacional. En toda época el Señor ha confiado a seres humanos talentosos y dedicados, ¿verdad? El manejo de responsabilidades para el crecimiento y la marcha de su iglesia en este mundo. Y saben, dirigidos siempre